Y bueno, pues continuamos rápidamente con periodismo de emergencia, esta vez con un tema, Ignacio Hirochi, que pues ha ocupado la atención pública, yo creo que desde septiembre. Fue un mes muy intenso el mes de septiembre en la relación del Ejecutivo con el Legislativo y específicamente con la Cámara de Diputados recién renovada. En las últimas semanas, los últimos 10 días, hemos estado frente a una discusión muy intensa por el presupuesto de egresos 2022 que se aprobó la semana pasada con mucha tensión entre las oposiciones y las bancadas oficialistas. Y finalmente, pues este tema que se mantiene ahí en el ambiente, como lo es el de la reforma eléctrica. Así es, y me parece que el presidente López Obrador ha insistido, digamos, en colocar en el centro, digamos, de la relación entre el Ejecutivo y obviamente el Poder Legislativo, pues el tema de la reforma eléctrica, pero añadiéndole, diría, un ingrediente adicional que es estas diferencias que mantiene, digamos, estas pullas que está lanzando constantemente contra los diputados del PRI, a quienes está, digamos, de alguna manera hostigando con la idea de que si no votan con él, pues serán unos salinistas descarados y apelando también a la memoria histórica y al recuerdo de las gestiones de los presidentes como el general Lázaro Cárdenas o Adolfo López Mateos, a quienes considera pues como íconos verdaderos de esta posición nacionalista que busca rescatar la industria energética en favor del conjunto de la nación, ¿no? Y sí, está otra vez con nosotros Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, quien en entregas anteriores nos había mencionado que el PRI ni sí ni no con todo lo que aventara el presidente de México. Y lo está demostrando, don Rubén, buenos días. Muy buenos días a todos ustedes, los saludo acá desde Tlaquepaque, donde por cierto hay elecciones extraordinarias. Cierto, elecciones extraordinarias que estaremos por ahí siguiendo a lo largo de la jornada y bueno, pues interesados en estas posiciones del presidente respecto a la bancada que usted coordina. El PRI desde un principio lo dijo y así se ha sostenido, que siendo un tema tan importante el eléctrico, pues nosotros esperaremos un amplio debate, no solamente entre los diputados, sino un amplio debate entre los actores del tema energético que esperemos trascienda a la población y que la población comprenda lo que hoy se está diciendo en uno y otro sentido. Este amplio debate, ¿hasta dónde mandaría la discusión? Porque pareciera que al presidente le urge que esto se apruebe a la brevedad y bueno, pues si hay necesidad de hacer un debate, supongo que estarían pensando en una agenda legislativa que lleva su tiempo, ¿no? Que sean igual de rápidos que los del Partido Verde, don Rubén. No, nosotros creemos que sí tiene que ser bastante profundo. No creemos que pueda ser en estas semanas que restan para terminar este primer periodo del primer año de esta legislatura, y el año que entra van el 20% de los estados a elección de gobernador, por lo tanto tampoco se puede tratar durante ese periodo. Lo importante yo creo que es poner en la mesa del país todos estos temas, las dudas que hay en uno y otro sentido, llamar a los actores, a los empresarios que de repente no salen los grandes directores, sino sus cabilderos, llamar a la Cámara, a los funcionarios de gobierno y que nos diga quién tiene la razón en temas como el porteo, en temas como las subastas, en temas como el litio, en temas como los contratos que pudieran tener un efecto internacional, en temas como la CFE. A nosotros nos preocupa que llegue a desaparecer, pero también nos preocupa que se cumplan compromisos internacionales que luego le peguen al resto de la industria, en fin. Diputado, el presidente ha, digamos, que tomado la iniciativa política y colocado del lado del PRI el balón, diciendo, incluso recuerdo que en una mañanera reciente dijo, el señor Moreira, ese que maicea a todos los diputados del PRI, un poco, diciendo... Creo que esas expresiones, pues a veces no van para un ejecutivo federal, por un lado, y por otro, pues nosotros creo que se confundió. La postura que él estaba señalando era la de Acción Nacional, de decir no desde ahora. Nosotros en la alianza,
y está hablado con PAN y PRD mucho tiempo, nosotros vamos a mantenernos en nuestra postura de que se haga el debate nacional. A nosotros, a mí en lo particular, siempre veo sospechoso cuando alguien dice sí de entrada y no de entrada y que dice no discutamos. Así es. Y en este caso, usted lo que ha dicho es, bueno, debatamos. Sin embargo, el presidente ha estado presionando y diciendo, bueno, es que si de plano no votan, serán, pues, habrán justamente se habrán configurado a sí mismos como unos salinistas y habrán olvidado el legado del presidente Lázaro Cárdenas, de Adolfo López Mateos. ¿Usted cómo lo ve? Para empezar, qué bueno que el presidente reconoce dos grandes presidentes priistas. Eso es muy bueno. Pero por otro lado, también estamos en el siglo XXI, tenemos que revisar lo que hoy es el nacionalismo, tenemos que revisar lo que hoy le conviene al país. Pero insisto, esto tiene que ser en un debate. Mire, yo le pongo dos extremos. A mí me preocupa que no se aclare el tema de que hay grandes consumidores que no pagan la transmisión de la energía, el porteo. Pero también me preocupa que así, sin discutir, sin consultar, sin reflexionar, se rompan compromisos internacionales que tendrían efectos en otra industria. Entonces, ni un extremo ni otro. Nosotros en el PRI hemos dicho que hay que romper el círculo pernicioso de polarizar. Pero ¿cuál sería digamos, la tercera vía? ¿Cuál sería? Ajá, sí. ¿Mande usted? La tercera vía, porque es lo que estamos viendo, estos dos extremos. Por un Nosotros lado, los tenemos... empresarios quejándose de que, con sus cabilderos, como bien dice usted, no directamente, que esto que está proponiendo el presidente de México es prácticamente una expropiación de sus negocios. La presión viene desde Estados Unidos, viene desde Canadá y también desde Europa. Y por otro lado, pues el presidente diciendo que estos personajes, incluso menciona algunas empresas españolas, han estado saqueando al país desde hace muchos años. ¿Cuál es el punto para que ustedes digan que sí pasa o que no pasa? Nuestra tercera vía es una reflexión profunda que nos lleve a tener una industria mexicana fuerte, que cumpla los compromisos internacionales, que tenga una energía verde, que no ponga en riesgo el futuro del país y que no polarice. Pero ninguna de esas propuestas son las que lanza el presidente, ¿no? Bueno, pues es su tema, el nuestro es el nuestro, por eso somos de distinto partido. Oiga, diputado, él ha hecho un cálculo, el presidente ha hecho un cálculo político, pues un poco tratando de pensar que muchos de los diputados del PRI, las diputadas del PRI, finalmente se plegarían y accederían a hacer una votación, digamos, que permitiera eso. No, está equivocado él. Nosotros vamos a votar como convenga a nuestro partido y como convenga a México. Nosotros no queremos polarizar y nosotros no entramos a un juego de dimes y diretes. Del otro lado, la bancada del PAN había tenido acercamiento con varios de los legisladores priistas desde que inició esta discusión, que de plano estaban muy en la lógica, por ejemplo, de Claudia Ruiz Massieu y de otros priistas más identificados con el sexenio pasado, para dar el no rotundo, que la coordinación no estaba proyectando. Sí, se generó mucha suspicacia que haya sido Claudia Ruiz Massieu la que saltó. Todo es respetable, pero nosotros en Cámara de Diputados vamos a un amplio debate. Oiga, y diputado, uno de los puntos torales, digamos, de la iniciativa es obviamente el fortalecimiento, el rescate, lo que dice el presidente, evitar la extinción. Al menos él atribuye que había una intención de eliminar a la Comisión Federal de Electricidad. Nosotros también estamos en eso, en proteger a la CFE, porque la CFE lleva electricidad a los lugares más lejanos de este país, a zonas de difícil cobro. Entregar todos los particulares creemos que es un riesgo, y si no, vea usted por qué no hay telefonía celular en esos lugares que yo le digo. Pero por eso tenemos que caminar en la medianía del tema y no en los extremos que nos pueden llevar a rupturas y a lugares que no han sido suficientemente discutidos. Cuando hablamos de este debate, diputado, me parece interesante saber si hay un ejercicio de autocrítica al desempeño que el gobierno priista anterior e inclusive los legisladores priistas en los periodos de la reforma energética de 2013-14, hay un ejercicio autocrítico dentro del PRI a lo que se aprobó entonces. ¿Hay algo que particularmente les inquiete del claro, y eso es lo que nos pone sobre estas discusiones
de polarización, que nosotros sí aceptamos una revisión de lo que hicimos, que no hablamos desde un punto de vista dogmático. Esa es la diferencia entre nosotros. Y el punto de salinistas, imaginamos algunos, le decía, por el tema de que saltó por ahí Claudia, ¿no? Claudia Ruiz Massieu, y también por el tema de la protección a las empresas. Ustedes están del lado de las empresas, claramente. No, discúlpenme, nosotros estamos al lado del debate. Hace unos minutos le digo que me preocupa mucho que haya empresas que no paguen el porteo, pero necesitamos que todo esto se aclare. Bueno, pues, diputado Rubén Moreira, creo que pues es interesante escuchar cómo va esta relación del legislativo hacia el ejecutivo, particularmente con la bancada del PRI, y a mí no me resta más que agradecerle mucho que nos haya tomado la comunicación esta mañana. Hombre, le mando un abrazo acá desde Tlaquepaque, donde hay una jornada electoral con algo de abstencionismo. Le mando un abrazo a todos. Muchas gracias, don Saludos, Rubén. muy buenos días, días. diputado. Gracias. Bye.